hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 25 de febrero, damos comienzo al programa 210 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa, fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 210 del jueves 25 de febrero. Por lo tanto, estamos transmitiendo a través de radiocaput.com, si bien el programa, como ya sabemos, está pregrabado con 2 días de anticipación. Como siempre, nuestro programa de hoy se divide en 2 bloques. En el primer bloque tenemos las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen las operetas, un repaso a los principales artículos políticos de la prensa hegemónica, con un corte al día domingo 21 y que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Luego un intervalo musical y arrancamos con el segundo bloque con la política nacional a cargo de Carlos Orubica, el informe Brasil de José María Corredoira y cerrando el bloque y el programa, nuestro invitado especial, Jonathan Valdivieso, que se va a referir dentro de la columna de temas de Ciudad de Buenos Aires al Parque de la Innovación. Cabe comentar también que la música que vamos a intercalar entre las columnas corresponde a Rudy Sanz y su conjunto RS Positivo. Bien,
¿Qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 20 de febrero de 1813 tiene lugar la batalla de Salta entre las fuerzas patriotas al mando del general Manuel Belgrano y las realistas. La contienda se decidió a favor de las tropas patriotas y consolidó el freno al avance realista en el territorio de las Provincias Unidas. 20 de febrero de 1827, triunfo de las armas argentinas y uruguayas frente al Imperio del Brasil en la batalla de Ituzaingó. Brasil había declarado la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata tras el desembarco de los 33 orientales liderados por Lavalleja, quien sublevó a la banda oriental contra el Imperio del Brasil y logró la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas. La batalla de Ituzaingó significó el fin de la guerra y el inicio de las negociaciones vendepatria de Rivadavia. 21 de febrero de 1953, el general Perón firma en Santiago de Chile con el presidente Ibáñez del Campo las actas de la Unión Económica, base fundamental del proyecto de Perón llamado ABC, Argentina, Brasil y Chile, que es el antecedente más importante del Mercosur. 24 de febrero de 1946, rotundo triunfo de la fórmula presidencial Perón-Quijano. Con el 54% de los votos, Perón triunfó sobre Tamborini Mosca de la Unión Democrática, que contó con enorme ayuda económica de las distintas fuerzas empresariales, fuerte apoyo de los Estados Unidos y la unanimidad del periodismo escrito y la mayoría de las radios. Por primera vez y en muchos años, el país vota sin fraude, con tropas militares custodiando los comicios. El recuento de votos se hará también por primera vez en la misma mesa electoral apenas concluidos los comicios frente a los fiscales de todos los partidos políticos. 25 de febrero de 1778 nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, José de San Martín. 25 de febrero de 1947, Perón proclama los derechos del trabajador. Desde el Teatro Colón declara el derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales. 25 de febrero de 1950. Nace en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas el 21 de febrero que prepara Comuna, comunicadores de la Argentina. Euforia de los medios opositores por la crisis. La lucha de los medios opositores contra el plan de vacunación, sucedánea de la campaña internacional contra la Sputnik V, obtuvo un formidable espaldarazo con el caso de las dosis de privilegio en el Ministerio de Salud. La caída de Ginés González García, combatido implacablemente desde que empezó la pandemia en cientos de noticias y notas de opinión, no es, sin embargo, suficiente. Ya se publican avisos mafiosos a Carla Bisotti. Las y los columnistas de Clarín, Infobae y La Nación llegaron hace meses a la conclusión de que un plan de vacunación exitoso sería un factor de peso en las elecciones de este año. Por eso se lanzaron a la desopilante acción de desprestigio de la Sputnik y, agotado el recurso por las evidencias científicas disponibles desde el primer momento y luego confirmadas, atacaron con la consigna resumida en el eslogan «Vacuna a la cámpora». Siendo también este camino insuficiente, porque además obligaba a reiterar manipulaciones y montajes,
hasta llegar al grotesco de repudiar a grupos políticos y sociales que ayudan a las personas a inscribirse, el dispositivo de poder que busca torcer la voluntad popular expresada en las urnas en 2019 no podía esperar un favor más grande que la acción y la confesión del periodista Horacio Berbisky. Este descomunal regalo político a la oposición y en todos sus rostros y matices apuntala el objetivo de provocar la derrota electoral del Frente de Todos en 2021, tras casi 2 años de pronosticar su autodestrucción. Las palabras de Berbisky, desde el viernes 19 al domingo 21, fueron reproducidas completas solo un par de veces, bajo estricta vigilancia. Únicamente Clarín se permitió incluir en apenas 3 notas la parte en la que se informa que en la lista de vacunación de privilegio de las oficinas de González García figura el segundo de Clarín, el agrogarca Granda, en cuyo prontuario figuran acusaciones de ser uno de los impulsores de los incendios en el Delta para mejorar su rinde. La inclusión del dato en Clarín tuvo, obviamente, la única finalidad de negarlo. En cambio, a los más encumbrados redactores de La Nación e Infobae no les fue permitido siquiera mencionar su nombre. El festival es completo y fuera de control. En los 3 días las notas dentro de un mismo medio y en la misma pantalla repiten los pocos datos conocidos, redactándolos de una u otra forma, lanzando proyecciones, notas sobre la trama secreta, incluso a doble firma, caso de Infobae el sábado, en las que se apilan datos conocidos a los que cualquier usuario de Twitter puede acceder con 10 minutos de lectura. En fin, el conjunto del gobierno paga el precio por la intolerable acción de González García y el desastre político arrastra no solo a los responsables del caso, sino a representantes del Frente de Todos cuya vacunación no merece ninguna objeción honesta. En Clarín, solo 3 de al menos 30 notas firmadas en 3 días sobre este tema tuvieron permiso para nombrar al patrón del mal, Aranda. Textos y palabras sometidas a revisiones, idas y vueltas, talladuras y enmiendas. Los elegidos principales para lamer las botas del jefe fueron los editores Abascal y González. Acostumbrado a quedarse con lo ajeno por las buenas o por las malas, como bien lo recuerda la apropiación de papel prensa, la acción consumada en colusión con el aparato represivo de la dictadura, Clarín se permite la osadía de atribuirse la primicia exclusiva de las vacunas de privilegio. Los demás acompañan como pollitos asustados esta descomunal mentira, aunque a Infobae, en el apuro de operar contra el gobierno, se le chispoteó una contradicción. El sábado Lechman escribe que el presidente supo del desastre el jueves y al lado, otra nota dice que lo supo el viernes, una vez que Berbisky habló por radio. Pero son detalles. Lechman dice que el que pagará el costo político es Alberto Fernández y más aún asegura que la nueva ministra sabía de las dosis de privilegio, por lo que al final terminará involucrada. Idéntico Kirschbaum el domingo en Clarín, en cierta forma más transparente en un tono de neta amenaza mafiosa. La crisis no terminó, paladea. Luego copia y pega lo escrito por Lechman sobre Bisotti para avisar que hay que ver si en la lista no aparecen personas vinculadas directamente a ella. Con tanto entusiasmo, el jefe de cuadra en la calle, Tacuarí, se le escapa que González García es un sanitarista reconocido, dato que este dispositivo mediático le venía negando al exministro, con operaciones en su contra a raíz de su negativa a satisfacer las exigencias del laboratorio Pfizer. Es claro que Clarín se hacía cargo de este trabajo sucio por pura lógica, ya que comparte accionistas con el laboratorio. Empleado de la misma banda de la TV, Morales Solá lleva a esta postura a todas sus notas en La Nación y, obvio, la repite el domingo 21. El anhelo de derrumbe del Frente de Todos es tomado también en el ángulo económico por Infobae, donde Wende titula que el escándalo complicará la economía. Luego, en el texto, no hay una sola secuencia que explique la expresión de deseos. Y a su lado, una redactora, Claudia Peiró, retoma por las dudas la opereta Vacuna la Cámpora y, como Clarín, desliza amenazas a la nueva ministra. Más revelaciones vendrán. Por supuesto, la fiesta opositora no sería completa si no incluyera acusaciones a Cristina Kirchner, porque sería como una exquisita comilona regada con agua de la canilla.
El domingo se ocupa Liotti en La Nación. Ella pensó y armó todo, tipió, frase que ya escucharemos, repetida por los esclavos del dispositivo. Gracias a González García y Berbisky, estos días de jolgorio opositor, probablemente los mejores para la derecha nacional e internacional enfocada en la Argentina desde el resultado electoral de 2019, se consuman con comodidad, sin los esfuerzos grotescos, las mentiras y los ocultamientos de la cobertura de estos tres medios a la publicitada vuelta a las aulas en territorio PRO. Un gran despliegue de publinotas, como se llama en la jerga de las redacciones a los artículos pagados pero disfrazados de noticia, unificó a los tres medios martes, miércoles y jueves. El operativo es tan descarado que su mera descripción desplaza cualquier necesidad de interpretación. Baste como ejemplo que el miércoles Clarín publicó con hora de las 1:35 el impecable regreso a las aulas que empezaba a las 8 y en no pocos casos a las 9. Ya tenía en ese momento una descripción del perfecto funcionamiento del dispositivo de Rodríguez Larreta en los 200 kilómetros cuadrados de la ciudad. A las 8:13 de ese día, el presidenciable Larreta lanzó un tuit haciendo campaña electoral. A las 8:20 ya estaba publicado en La Nación. Pura eficiencia periodística. Los cronistas no encontraron una sola expresión de disconformidad. En ningún lado faltó personal para los protocolos, ni para limpiar, y había todo lo necesario. En fin, material estrictamente armado al servicio del contratante, lo que incluyó no pocos casos de usurpación de la imagen de niñas y niños que tienen pleno derecho a ser consultados al respecto. Hubo una excepción aislada de un móvil de TV del grupo Clarín que se vio sorprendido por la declaración de una mamá que decía que no estaba de acuerdo con el regreso a las aulas por la evidente falta de seguridad sanitaria, pero que lo hacía porque fue amenazada por el gobierno de la ciudad con la pérdida de la vacante de su hijo. Por supuesto, el conductor en estudios llamó de urgencia y cortó la cobertura. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. Che se andiamo lagnati, mi chiama? Bakiunowicz! Oh, perché è Spagnic! Sputnik Rostovowicz! Va, Prosit! Prosi. Wow, Vodkowicz, Setenkowicz! Trentowicz! Prosit! Poloniąty Nadia Syndikowicza, Wasilinkowa. Bakunowicz, Argentinian! Tosumiszewski! Dois Besse! Ah, ragazzo, no, es Lendivich, fusi non entiendo, Gali. Dois Besses! Ah, dos veces. Dos Bessevic! Primera volta! Covid! Folski! Seconda volta! Neoliberalismo! Folski! Prosit! Wyglądało na der Kampf in Holding-Kolonialismus. Da. Bakunin Leszek-Liwatowicz. Bakunin antykolonializm, Bakunin antyinfodenika, Bakunin antyprezydencja. Nowicz wiem, majskere Wodiniawa. Krewodiniawicz. Prosit. Oh, brother, Kazemi chodź. La vacuna viene desde Rusia, mientras mienten nación junto a Clarín. Desinforman y dicen cualquier cosa, y envenenan las mentes por aquí. Sin pudor dicen cosas espantosas, que te inyectan a Trotsky y a Lenin. Hay gran parte del pueblo entusiasmado en terminar con esta maldición. La mayoría esperamos la vacuna, la minoría la devaluación. Establishment.
Mucha gente tiene la esperanza de volver a la normalidad. Sí, mientras la oligarquía que nos garca tira y tira para atrás. Sí, les conviene que estemos divididos. De esa forma ellos ganan mucho más. Sí, con mentiras difaman la vacuna, con veneno neocolonial. Sí, vacunate seguro que segura, si es que la derecha dice que hace mal. Brosi! Brosi! Seguimos acompañándoles con Obligados a Volver. Antes de continuar, queremos expresar nuestra solidaridad con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 23 de febrero al mediodía. En primer lugar, me voy a referir al penoso episodio que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud. No quiero dedicar el tiempo disponible para mi columna a las más diversas hipótesis sobre las motivaciones de Horacio Berbisky para dejar expuesto de esa manera a su amigo. Entre otras cosas, porque eso no resuelve nada del problema que le generaron al gobierno del Frente de Todos. Me voy a circunscribir a dar mi opinión sobre los hechos conocidos y a extraer de ellos alguna conclusión. Primero, Ginés es un médico sanitarista de gran prestigio y trayectoria profesional con una larga historia de logros en materia de salud pública. Fue un excelente ministro en esta gestión y también en la anterior con Néstor Kirchner. Segundo, lamentablemente cometió un error muy grueso, el manejo discrecional de algunas dosis de vacunas a favor de amigos y conocidos en un contexto de escasez de ese bien a escala mundial y del retraso de la llegada de los millones de dosis previstas para enero y febrero. Tercero, Alberto Fernández no podía dejar pasar este hecho, so pena de agravar el daño causado al gobierno. Actuó como presidente y no como amigo, que es lo que correspondía a la responsabilidad que el voto popular le confirió. Cuarto, la actitud de Ginés y de los que pidieron y o aceptaron vacunarse fuera del circuito establecido, pegó duro en un pilar de la gestión gubernamental como es la lucha contra la pandemia, otorgando aire a los saboteadores de la oposición salvaje. Quinto, no corresponde tolerar privilegios en un gobierno que prometió terminar con ellos. Sexto, la mejor respuesta al ataque de la oposición salvaje al gobierno que se montan en este desafortunado episodio es redoblar los esfuerzos para continuar con la campaña masiva de vacunación con la mayor transparencia posible y consiguiendo que lleguen las vacunas comprometidas por contrato. Una pequeña digresión: se acaba de presentar una denuncia penal contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, concretamente contra Larreta y Quirós, porque están haciendo un manejo VIP de las vacunas de la ciudad de Buenos Aires, entregándolas a sanatorios privados para que la manejen a su antojo. Hechas estas consideraciones,
paso a destacar una serie de medidas e iniciativas que impulsó nuestro gobierno en la última semana para cumplir con lo que dijimos en alguna oportunidad: seguir nuestra propia agenda y no la de la oposición salvaje. La Secretaría de Comercio Interior imputó a un grupo de grandes empresas formadoras de precios por retención o falta de entrega de productos para su comercialización. Estas empresas ya habían sido intimadas a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y a arbitrar los medios para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda. Es decir, el Estado intervino para que esas compañías no sigan especulando y produciendo desabastecimiento como forma de oponerse a los precios máximos vigentes. La intimación determinó que en 5 días hábiles debían acreditar haber dado cabal cumplimiento a la norma y haber restablecido los niveles de stock registrados a noviembre de 2020 a fin de abastecer los circuitos de comercialización. En una línea similar de intervención del Estado frente a los abusos de algunos sectores del poder, en este caso del judicial, la ANSES intimó a 220 jueces y fiscales que tienen el trámite jubilatorio iniciado pero no terminado a que decidan si lo van a continuar o lo dejan sin efecto. Cuando se sancionó la reforma previsional para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y se recortaron los valores de sus jubilaciones futuras, los jueces y fiscales tuvieron la opción de iniciar el trámite de jubilación y con ello mantener los privilegios que tenían hasta entonces. Los magistrados que se anotaron para jubilarse y conservar los privilegios previos, porque ninguna ley puede aplicarse retroactivamente, siguieron, no obstante, ejerciendo como jueces y fiscales. Ante esta avivada de personajes como Hayton de Lonasco, Martín Irurzun, Raúl Ple, Leopoldo Bruglia, Carlos Stornelli, el procurador general y protector de Stornelli, Eduardo Casal, por citar algunos casos francamente irritativos, la ANSES les concedió 30 días para que decidan si ese trámite jubilatorio que iniciaron hace un año lo van a concretar, por lo que tendrían que renunciar a sus cargos o continúan ejerciéndolos, perdiendo entonces los beneficios del régimen anterior. No se los obliga a renunciar, como dicen los medios hegemónicos. Se les pide simplemente que cumplan con la ley como cualquier hija o hijo de vecina o vecino. En el mismo sentido, la AFIP reglamentó el registro de contratos de alquiler de inmuebles previsto en la nueva ley de alquileres sancionada en junio del año pasado. Según esa norma, el propietario del o los inmuebles tiene la obligación de registrar los contratos que firma con sus inquilinos. De ese modo, la AFIP contará con información detallada sobre estas operaciones que le permitirán verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los involucrados, bienes personales, ganancias, entre otros tributos, incluyendo a las propias inmobiliarias que acostumbran moverse en la opacidad, por decirlo suavemente. Por otro lado, el Estado, a través de las fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, viene realizando operativos de control de cargas de camiones en rutas y fronteras. La semana que pasó produjo el secuestro de 11 toneladas de soja en Misiones, que se sumaron a las más de 400 toneladas decomisadas en las provincias de Formosa y Corrientes a principios de este mes. En todo 2020 se incautaron 3.500 toneladas de cereales. Se trata lisa y llanamente de contrabando de oleaginosas con el más que claro objetivo de evadir impuestos. Por supuesto que todas estas medidas de control ejercidas para evitar abusos, cuando no directamente delitos, van a ser resistidas por los destinatarios y calificadas por la oposición política, económica y mediática y judicial de aprietes o de intromisión del Estado en el sector privado. Por eso es bueno difundirlas para que se conozcan y sean apoyadas por la gran mayoría de las argentinas y los argentinos. Finalmente,
quiero mencionar otros dos hechos muy trascendentes. El lanzamiento del prometido Consejo Económico y Social para trabajar en el diseño de una nueva Argentina con desarrollo económico, pero con mayor justicia e inclusión social. Un Consejo Económico Social que va a trabajar en temas como el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema fiscal, el sistema educativo, es decir, cuestiones estructurales que apuntan a un cambio a largo plazo. La otra iniciativa de gran trascendencia fue la presentación en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley para modificar el impuesto a las ganancias que pagan trabajadores y jubilados, de manera de eximir del pago de ese tributo a más de 1.200.000 personas. Una de las tantas promesas de campaña del mentiroso Mauricio Macri que nunca cumplió y que este gobierno del Frente de Todos, sin haberlo prometido, lo va a hacer realidad. Muchas gracias a todas y a todos por la atención y me despido con un fuerte abrazo. El mundo está medio raro, aunque te cueste creer, se observa por todos lados, mucho loco en el poder. Nos persigue el Dios mercado con su falsa realidad, charlatanes despiadados camuflando la verdad. Ande con cuidado, el mundo está complicado. Ande con cuidado, que el mundo se complicó. Ande con cuidado, que el mundo está complicado. Ande con cuidado, que el mundo se complicó. El mundo se fue enredando en la globalización y los medios concentrados te amputan el corazón. Debemos tener cuidado porque el odio es la semilla, la que parasita el sueño y lo vuelve pesadilla. Ande con cuidado, que el mundo está complicado. Ande con cuidado, que el mundo se complicó. Ande con cuidado, que el mundo está complicado. Ande con cuidado, que el mundo se complicó. El mundo es maravilloso, pero hay que estar bien despiertos. Hay seres muy ponzoñosos, aunque parezcan mamertos. Nosotros tuvimos uno, dañino e ineficiente, que paradójicamente fue elegido por la gente. Ande con cuidado, piense bien antes de actuar. Ande con cuidado, no se vuelva a equivocar. Ande con cuidado, piense bien antes de actuar. Ande con cuidado, no se vuelva a equivocar. Defiende tu alegría, no te dejes envenenar por los odiadores seriales. Buenas tardes, compañeros de Obligados a Volver. Mi nombre es José Corredoira y vuelvo con el informe Brasil. Les cuento que ayer tomé contacto con María Luisa Navinger, que es profesora de Historia y de Ciencias Políticas de la Universidad Fluminense, que está localizada en Río de Janeiro. Profesora aposentada, como gusta decir ella. Les comento que, tomé contacto con ella para conocer su opinión respecto de la prisión dispuesta por el Superior Tribunal Federal brasileño contra Daniel Silveira, un diputado oficialista. Este mandato de que fuese a prisión
fue a raíz de que Daniel Silveira reivindicó la dictadura y más aún se refirió a un acta que se denomina A15, que es el acta por la cual se legalizó la represión en aquel país. No contento con esto, insultó a los miembros del Superior Tribunal Federal, no en términos generalistas, sino nombrándolos a uno por uno. Bueno, a raíz de esto fue condenado a prisión, no hay sentencia de tiempo todavía. Se reunió el Congreso para votar si avalaban o no esta decisión del Superior Tribunal Federal y ganó la moción de que sí, que lo avalaban, no por mucho, por 260 a 130. Tener 130 diputados que avalan que un miembro de la Cámara reivindique la dictadura y un acta por la cual se legaliza la represión es realmente preocupante. Allí la bancada de diputados, alguna vez les comenté que está dividida en 3 B larga, que se corresponden con lo siguiente. La primera B larga es la de Buey y es la bancada que representa a los agronegocios. La segunda B larga corresponde a Biblia y es la bancada que corresponde a los evangélicos. La tercera B larga es de Bala y es la bancada que corresponde a los gatillo fácil. Bueno, esta división de la bancada entre bancadas está atravesada también por la disputa que salió a la luz a raíz del encarcelamiento de este diputado oficialista Daniel Silveira, la disputa entre la milicia y los paramilitares con el Poder Judicial. El Poder Judicial brasileño es muy bien remunerado, más remunerado que aquí en la Argentina todavía. El Poder Judicial en Brasil significa el 1,3% de su Producto Bruto en cuanto a nivel de gastos. Así que es una corporación que realmente defiende sus intereses y por tal motivo salió a meter en prisión a este diputado, protegiendo a la cúpula, la pirámide de ese Poder Judicial que es el Supremo Tribunal Federal. También esto está atravesado por el tema de los evangélicos. Tenemos entonces un Estado que se está fragmentando en diversos sectores que a su vez se entrecruzan entre ellos y hacen alianzas circunstanciales. Pensemos, ¿por qué se va Ford de Brasil y se viene para Argentina? Este tipo de decisiones se deben a que para el largo plazo puede ser que este tipo de empresas o instituciones estén visualizando una pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado. Violencia que descansa en modo aleatorio en distintos grupos y allí el que manda es quien domina el territorio y esto es realmente lo grave. Estamos asistiendo en el caso de Brasil a una progresiva descomposición del Estado y esto tiene que surtir efectos a todo nivel, inclusive a nivel del clima de inversiones. Esto nos lleva también a reflexionar sobre la importancia que tienen las instituciones que amalgaman a la sociedad civil, las escuelas y ahora, lógicamente, a raíz de la pandemia, los hospitales públicos. Pero el tema de la educación pública a todos los niveles, a nivel primario, secundario y también universitario, es una herramienta imprescindible para poder mantener la credibilidad en el Estado y sus instrumentos de gobierno. Es gravísima la situación que comienza a recorrer Brasil de una atomización del poder
motorizada además por la liberación de compra de armas. La pasión por las armas que tiene Jair Bolsonaro, y bueno, no lo tenemos que circunscribir a él, sino a todo su grupo, que se sacan fotos como simulando que están apuntando. Bueno, esta liberación de la compra de armas provocó que creciera en un 60% la venta de armas en el año 2020 respecto del año 2019. O sea que es una sociedad que no solo se está militarizando, paramilitarizando, milicializándose, sino que está cruzada, como dije antes, por diversos factores de poder que cambian su fisonomía y crean alianzas circunstanciales que desorientan tanto al dueño de casa como a una empresa. Y bueno, en este sentido, conservemos lo mucho que hemos creado durante nuestra etapa del gobierno kirchnerista, que fue justamente la promoción de la educación, de la escuela pública y del hospital público. Bueno, gracias compañeros, espero que con María Luisa pueda grabar un diálogo de modo tal que su portugués sea más entendible para la audiencia. Un abrazo a todos y gracias nuevamente. Esta semana en la ciudad de Buenos Aires se realizaron varias audiencias públicas. En primer lugar, el día lunes se trató la evaluación de impacto ambiental del Parque de la Innovación. También ese mismo día se trató una audiencia pública, un convenio urbanístico que tiene por objeto unos predios de Puerto Madero. El día de hoy, martes, se trató la audiencia pública para el aumento de la tarifa del subte y el día de mañana comienza la audiencia pública por la discusión de la autorización de un nuevo estadio en la ciudad de Buenos Aires, en este caso en el barrio de Boedo, proyecto de ley impulsado por el Club de San Lorenzo. En esta última audiencia se inscribieron más de 1.200 personas. Va a ser una audiencia que va a durar aproximadamente más de 10 días, por lo menos. Y estos temas son temas que se vienen discutiendo en la ciudad hace bastante tiempo y son bastante complejos, pero que tienen un eje en común y es el negocio inmobiliario, ya sea con tierras públicas o con tierras privadas. Con relación al Parque de la Innovación, es el proyecto inmobiliario que el gobierno impulsa en los predios que se conocían como Tiro Federal, predios que están ubicados frente a la cancha de River Plate y al lado del CENART. Bueno, esos predios estaban ocupados por la Asociación Civil Tiro Federal Argentino. El gobierno, para autorizar o recuperar esos predios, tuvo que negociar con la Asociación Civil y a cambio le otorgó un terreno en la costanera norte de 13 hectáreas y se comprometió a realizar una inversión de más de 1.500 millones de pesos en la construcción del nuevo edificio del Tiro Federal y su equipamiento, construcción que ya está siendo finalizada. Al liberarse este predio, el gobierno está avanzando con este emprendimiento inmobiliario privado que es el Parque de la Innovación. El gobierno va a vender las tierras públicas para que allí se instalen supuestamente empresas orientadas a la tecnología, a la creatividad, a la innovación. Este proyecto tiene varios problemas desde el punto de vista urbanístico. En primer lugar, el plan urbano ambiental sostiene que el gobierno debe impulsar nuevos proyectos, pero no en las zonas consolidadas de la ciudad
o que tienen una densidad demográfica y constructiva elevada, como es el caso de la Comuna 13 y en este caso del barrio Belgrano. Si el gobierno impulsa este tipo de proyectos, tiene que hacerlo de acuerdo a la planificación de la ciudad en barrios con menor densidad y que no se encuentren consolidados. En segundo lugar, como está en juego tierra pública, el Plan Urbano Ambiental también establece que el destino de la tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser para políticas de vivienda, para viviendas sociales y viviendas populares, para incrementar los espacios verdes y públicos en la ciudad y para equipamiento urbano. Son las tres razones por las cuales el Estado podría destinar las tierras públicas que se vayan desafectando. No hay ninguna razón, ningún argumento que permita legalmente que el gobierno impulse en tierras públicas un emprendimiento inmobiliario suntuoso. Así que también allí hay un incumplimiento de la planificación de la ciudad. Yendo al proyecto concreto, el Parque de Innovación va a tener una extensión de 11 hectáreas. La ley estableció que el 45% de esas 11 hectáreas tenía que transformarse en un gran espacio verde y público, ¿no? 45% tenía que ser espacio verde. Bueno, cuando vemos el estudio de impacto ambiental, el gobierno no respeta este porcentaje cuando analizamos el proyecto y llega a lo sumo al 30%, contabilizando una hectárea de canteros, ¿no? Todos sabemos que los canteros no son espacios verdes públicos, pero aún contando esos canteros el gobierno llega al 30%, así que ya hay un primer incumplimiento normativo muy fuerte, que es que no están cumpliendo ni siquiera con la propia ley que crea el Parque de la Innovación. Además, en el Parque de la Innovación se repite el modelo de urbanización de Puerto Madero. ¿Cuál es ese modelo de urbanización? Que el dinero que ingresa de la venta de tierras públicas no es destinado a otras partes de la ciudad para salud, educación, viviendas sociales, sino que el Estado lo reinvierte en el mismo proyecto inmobiliario. Es decir, los propietarios, los privados que compran tierras públicas, saben que el dinero que le otorgan al gobierno va a retornar en infraestructura o en inversiones en las propias parcelas o proyectos. Y el día de hoy se acaba de publicar en el boletín oficial de que el gobierno va a gastar 1.000 millones de pesos para hacer la infraestructura de este futuro proyecto inmobiliario. Y no tan solo eso, sino que también incluso va a hacer las veredas de un sector del predio del Tiro Federal que ya fue vendido a la familia Bertein, ¿no? Para construir 5 torres de 100 metros. Bueno, en el resto de la ciudad, por ejemplo, las veredas, si bien son públicas, son del Estado, pero por ley la obligación de su mantenimiento y que se encuentren en forma adecuada para el tránsito peatonal está a cargo de los frentistas, de los propietarios frentistas. Bueno, en este caso, el Estado se va a hacer cargo incluso de las veredas de estos privados, ¿no? Gastando conjuntamente con la infraestructura 1.000 millones de pesos. Ya vimos que perdimos 13 hectáreas en la costanera, más 1.500 millones para el Tiro Federal. Bueno, ahora estamos perdiendo otros 1.000 millones de pesos. Es decir, es una pura transferencia de tierras públicas a manos privadas para negocios. Y el dinero que ingresa, ¿no? Que siempre es la justificación, necesitamos vender tierra porque necesitamos presupuesto en la ciudad, bueno, ese presupuesto se vuelve a invertir en ese proyecto inmobiliario, no va destinado a otros fines en la ciudad. Y además, la tierra se vende barata. La parcela que se vendió en plena pandemia de este Parque de la Innovación, una de las parcelas, se vendió a un valor 40% más barato que los valores indicadores que usa el gobierno para cobrar impuestos, ¿no? En este caso el impuesto a la captación de plusvalía. Es decir, el Estado cuando cobra impuestos establece un monto, pero cuando vende esa tierra, la vende a un 40% más barato. Es decir, los propietarios, los privados, compran tierra barata por debajo del precio de mercado y además ese dinero va a ser reembolsado a través de las inversiones que el Estado haga en forma aledaña en el espacio público y en infraestructura para ese predio. Es nuevamente el paradigma de Puerto Madero. De Puerto Madero no salió ni un peso para el resto de la ciudad de Buenos Aires, del Parque de Innovación, que es una pantalla, porque no es ni siquiera parque,
por este incumplimiento de los espacios verdes, y tampoco va a ser para la innovación, sino que va a ser otro parque inmobiliario, otro parque de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno va recaudando y solo en eso solo vive pensando. Él sueña con impuestos de todo tipo, le cobra a todo el mundo, menos a los ricos. Impuestos sobre impuestos pone la reta y los gasta comprando muchas macetas. Ya no son más gratuitas las bicicletas y ahora viene un impuesto a las tarjetas. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo les pregunto a toditos mis vecinos, que alguien me explique por qué corno lo elegimos. Vaya a saber, mi menor. Ahora está tramando un nuevo impuesto, pero no es muy simpático, para ser honesto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la reta está pensando un impuesto al aire. Todo el mundo respira, dicen que dijo, mientras sacaba cuentas con regocijo. Pondría un dispositivo en tu garganta y el que paga respira y el que no aguanta. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo me pregunto a toditos los vecinos, que alguien me explique por qué corno no elegimos. ¡Ay! ¿Vieron lo que vi yo? ¡Oh! En todo está la reta. Si hay un negocio para los medidores, ya tiene un socio. Será la empresa de aire, pague y respire. El que no tenga plata puede que expire. Para la clase baja hay una opción, que los humildes usen solo un pulmón. Para la clase media, crédito blando, pague el impuesto ahora y va respirando ahí. Estamos fritos, mis queridos parroquianos, si no frenamos los impuestos larretianos. Yo me pregunto, ¿por qué eligen este infierno? Tal vez es hora de otro jefe de gobierno, de otro color. ¡Ah! ¿Cómo cambió la reta? Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook. Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí, en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín.
Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina, conducción.